Padre, Señor, hermanos, Dios le bendiga en esta hora. Damos gracias al Señor por este gran privilegio que Dios nos da de poder estar a través de este medio. No importa la distancia, como dice su palabra, Pablo decía que tal vez en espíritu, en cuerpo no estaba presente, pero en espíritu estaba. Y en esta tarde, a través de este medio, damos gracias al Señor que Dios permite para poder alcanzar la porción de la palabra del Señor, ya que dice su palabra que la palabra de Él es vida. Y yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo necesitamos realmente poder sentirnos con gozo, con alegría, poder tener la vida de Dios dentro de nuestras vidas. Así que la paz del Señor a todos mis hermanos de todo el país, aún mis hermanos que están en aquel lugar del Paraguay y en todo lugar donde esta palabra, esta porción de su palabra pueda estar llegando, que pueda ser realmente de bendición como así un día fue para mi vida. Amén. Quería compartir el libro de San Lucas capítulo 11 y versículo 34, dice así la palabra del Señor. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tus ojos es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén. Hermanos, realmente creo que todos sabemos los tiempos que estamos viviendo. Gloria a Dios, y todos estamos anhelando, deseando el momento de poder estar con nuestros hermanos en la iglesia, alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero en estos tiempos yo creo que ya Dios de antemano, en cada una de nuestras reuniones de culto, yo creo que Dios usó a los diferentes siervos, diferentes pastores, para poder enseñar que se venían tiempos difíciles, tiempos en el cual la iglesia tenía que estar preparada. Y la palabra del Señor nos habla y dice que en estos tiempos la iglesia del Señor tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Hermanos, cuando yo leía esta palabra, realmente me interesó y empecé a pedirle al Señor, Señor, ¿qué son las tinieblas de la cual tú me estás hablando? Y buscaba el significado de la palabra tinieblas y significa ignorancia. Así dice la palabra del Señor que Él quiere que nosotros no vivamos en una ignorancia, sino que podamos conocer a este Dios Todopoderoso. Y como decía su palabra, dice que Él, gloria a Dios, es la luz para nuestra vida. Pero la palabra también se refiere y nos habla de que en cada uno de nosotros lo que nos da la vida y lo que nos da la fuerza, porque tiene que entrar esa luz, son nuestros ojos. Y cuando yo empecé a mirar su palabra y todo lo que acontecía, le pedí al Señor que me ayude a poder conocerlo, a poder entenderlo. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que en estos tiempos podamos conocer a este Dios de toda gloria. Por eso Él permite que a través de este medio muchos hermanos pastores, orando, clamándole a Dios, puedan recibir un mensaje y compartirlo con su amada iglesia para que sea de fortaleza. En el lugar donde nos encontremos, como dijimos, en diferentes lugares de esta Argentina, aún en el Paraguay, y aún a donde lleguen estos mensajes, realmente usted pueda sentir de que Dios le está hablando. Y cuando nosotros sentimos de que Dios nos habla, es la fortaleza, es el vigor para nuestras vidas. Pero la palabra se refiere a algo claro. Es como cada uno de nosotros estamos mirando no solamente la situación, porque si miramos la situación, yo creo que a todos nos agobia o a todos nos lleva a algún problema diferente, pero que nosotros miremos a lo que un día hemos creído. ¿Y qué era lo que un día hemos creído? Hermano, un día nosotros creímos que un día nuestro Señor Jesucristo realmente entregó su vida en la cruz del Calvario para comprarnos, para redimirnos, para librarnos de la vida que nosotros llevábamos. Hermanos, en el comienzo de este evangelio, cuando llegó a mi vida, empecé a trabajar colaborando con los niños en las enseñanzas bíblicas. Y un hermano empezó a compartir su palabra y compartió el libro de Génesis cuando dice
que en el principio la tierra estaba vacía y desordenada. Y una niña me tocó y yo le decía, escuchá, escuchá. Pero esta niña estaba interesada en que yo la escuche, entonces presté atención y me dijo, hermano, tengo una pregunta. Y le dije, ¿cuál es tu pregunta? Si estaba vacía, ¿cómo puede ser que esté desordenada? Hermana, fue una pregunta que en el momento no pude explicarle a esta niña, pero empecé a buscarle la explicación para mi vida. Empecé a buscar la explicación para dentro de mi ser y realmente me di cuenta que lo que esta niña me estaba diciendo era que me dé cuenta lo que un día yo había conocido, que era la luz de Cristo. Porque, hermano, así me encontraba antes de conocer a este Dios todopoderoso, con una vida en el cual tenía a mi esposa, tenía a mis hijos, pero estaba vacío porque tenía diferentes desórdenes. No sabía comportarme, no sabía actuar, no sabía manejarme hasta que llegó este Cristo todopoderoso. Cuando entró la luz del Evangelio a mi vida y empezó a reordenar todos mis pensamientos y toda mi postura y me empezó a mostrar de que tenía que mirar de una manera diferente, ahí todo cambió. Y aun cuando cambió nos damos cuenta de que aún nuestra mirada cambia. Nuestra mirada y aquello que nosotros empezamos a observar. Y ahí me di cuenta lo que la palabra me estaba hablando, que yo vivía antes en tinieblas, porque ignoraba realmente lo que me daba vida. ¿A dónde había vida? Y en estos tiempos, hermano, que nos toca vivir, en el cual muchos de nosotros tenemos que estar en nuestros hogares cumpliendo con las ordenanzas, porque así lo manda su palabra. Aún su palabra dice que tenemos que estar orando por lo que están en inminencia. Y tenemos que pedirle que, como la carta que Jeremías envió, que dijo, oren para que haya paz en ese pueblo, en esa tierra, porque en la paz de ellos van a encontrar paz ustedes. Hermano, creo que cuando nosotros nos damos todas esas cuentas, nos damos cuenta de lo que Dios quiere decir a través de su palabra. Y cuando doblamos nuestra rodilla y empezamos a hablarle a este Dios todopoderoso, y nos encomendamos en oración a este Dios de toda gloria y encontramos y Dios empieza a mostrarnos a través de su palabra realmente lo que hemos conocido, nos damos cuenta de cuántas cosas que teníamos que aprender y tenemos que seguir aprendiendo. Y Dios a través de su palabra nos sigue enseñando y mostrando. Hermanos, como hemos leído, Jesús hablaba y decía que la lámpara del cuerpo son nuestros ojos. Y si nuestros ojos están en luz, todo nuestro cuerpo es luminoso. Hermano, cuando nosotros tenemos una mirada diferente, cuando nosotros tenemos una mirada distinta, cuando nosotros realmente podemos mirar la luz de Cristo y sabiendo que lo que un día Él prometió se va a cumplir, porque su palabra es fiel y es verdadera. Y un día va a venir a buscar a su iglesia, pero esa iglesia que, como dice su palabra, pueda ser luz en medio de las tinieblas. Hoy hay muchos que no entienden las situaciones y vemos que la sociedad se levanta con diferentes pensamientos. Pero eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas, que podamos clamar a Dios y que podamos estar llenos de su presencia y que podamos encontrar una palabra y que Dios pueda encontrar en nuestras vidas herramientas útiles y que podamos cumplir el ministerio que Él nos encomendó, la enseñanza y el mandato que dijo ir y predicar el Evangelio. En estos tiempos, hermano, no vamos a andar saliendo a la calle porque las ordenanzas dicen que son contrarias, pero cuando nosotros le pedimos a Dios en oración y aún nuestros vecinos miran nuestros hogares, se dan cuenta que hay algo diferente. Aún cuando la iglesia se reúne en estos tiempos en sus hogares y empiezan a alabar y glorificar el nombre del Señor, esa alabanza llega. Pero esa alabanza tiene que ser guiada por el Espíritu, ese coro guiado por el Espíritu. Y dice que llega a aquellos hogares que están necesitando, porque su palabra es vida. Porque a través de su palabra podemos encontrar la solución a diferentes problemas. Hermanos, el gran problema en mi vida era que no había aprendido a vivir. Tenía a mi esposa, tenía a mis hijas, tenía una familia, pero no sabía vivir. Vivía en tinieblas, pensando que las enseñanzas que yo traía eran lo correcto, hasta que un día Cristo sacó esa gran venda. Y me di cuenta que realmente viví una vida errónea. Porque pensé que amaba a mis hijas, pensé que amaba a mi esposa, pensé que amaba a mi padre, a mi madre, a mi hermano, pero no. Era un amor egoísta, era un amor erróneo.
Pero cuando conocí a este Cristo, todo cambió. Todo fue diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque vivía en una ignorancia, y la palabra ignorancia no es una mala palabra, no es una mala expresión. A veces no conocemos o no tenemos el pleno conocimiento, hasta que un día me senté en la iglesia y el siervo empezó a explicarme a través de su palabra lo que Cristo quería de mi vida. Y cuando presté atención y dejé que todo eso entre dentro de mi vida, empezó a reordenar mis sentidos. Empezó a reordenar dentro de mi vida algo que yo no conocía, algo que no entendía. Pero hoy le doy gracias al Señor y trato de transmitirlo. Trato de que usted en esta tarde, a través de su palabra, podamos reordenar nuestras vidas. Podamos ver cómo estamos mirando. Podamos ver cómo estamos sentados en estos tiempos. Podamos ver en estos tiempos, tener un momento de meditación con el Señor y decirle: Señor, ¿cómo estoy delante de tu presencia? Señor, ¿cómo me conduzco, Señor? Porque yo un día quiero la plenitud más grande, porque sé que tu palabra es fiel y verdadera y tú has de venir a buscarme. Entonces, cuando eso está dentro de nuestras vidas, hermano, déjeme decirle que ahí esa luz admirable, esa luz empieza a reflejarse. ¿Sabe por qué? Porque empezamos a ver todo de una manera diferente. Nos damos cuenta realmente de lo que nuestros hijos necesitan. Nos damos cuenta realmente de lo que nuestra esposa necesita. Aún de nuestro esposo lo que está necesitando. Nos damos cuenta de cómo está caminando nuestro hogar delante de Dios. Porque queremos de que nuestros hogares sean como habla la palabra de aquel varón llamado Obed-Edom, que dice que cuando el arca de Dios fue puesta en aquel hogar, su hogar era bendecido. Hermano, cuando nosotros tenemos una mirada diferente, tenemos una mirada distinta, y realmente reconocemos que pertenecemos a un reino diferente. Yo a veces cuando observo la realeza, y miro que a la realeza no se la puede tocar porque hay un vallado, y la gente se pone en multitud, pero miran que la realeza está del otro lado, y digo: Señor, pensar que tu palabra dice que nosotros somos de la misma manera, pero nosotros nos defienden tus ángeles. Y qué lindo cuando nosotros tenemos esa mirada de que Dios está a nuestro lado, de que Él nos hizo una promesa grande y maravillosa y dijo: no te voy a dejar. Aún en estos tiempos que se vive cuantas cosas en la economía, en esto, en lo otro, un desorden mundial, pero nosotros damos gracias a Dios que dijo: no te voy a abandonar. Yo estoy contigo. Yo no te abandono. Yo sigo a tu lado. Pero hermano, eso depende individualmente de cada uno de nosotros. Cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, y aún en todas las enseñanzas que Dios quiere entregarnos. Y déjeme decirle, hermano, cuando uno tiene una mirada diferente, yo siempre cuento este testimonio de esta niña, porque sentí que a esa niña la utilizó Dios para que yo me dé cuenta de lo que dice su palabra. Realmente tenía muchos desórdenes, muchas cosas que no iban, pero gracias al Señor y a esta luz que un día entró, todo fue diferente. Hermanos, y cuando uno recibe su palabra, cuando uno camina y Dios va delante de nuestro, Dios nos va enseñando en todo. Dios en todas las cosas nos va mostrando. Dios en todas las cosas se va mostrando, y cuando uno lee su palabra, se da cuenta del enfoque que uno tiene. Hermano, leía la palabra del Señor, libro de Crónica, cuando David empieza a acomodar y a reordenar todas las cosas. Lo nombra un varón, Asaf. Dice que Asaf era la mano derecha de él. Dice que él estaba primero en la alabanza. Dice que Asaf estaba él, donde él estaba, dice que lo ponían para cantar, para adorar, porque Dios estaba con él. Pero leyendo un día su palabra, y después le invito a que usted pueda leerlo, Salmo 73, dice en un momento Asaf: casi mis pies resbalaron, casi mis pies se deslizaron, casi mis pies caen en el barranco. Y dice: ¿por qué casi caigo? Porque me puse a mirar cómo el impío era prosperado,
Cómo el adversario prosperaba y aunque tenía palabras que agraviaban a Dios. Pero dice, yo miraba esas cosas y veían que eran prosperados. Casi mis pies resbalaron. Hermano, que Dios nos ayude a poder tener una mirada diferente, a poder tener una mirada distinta, a poder realmente llenarnos cada día de su presencia. Realmente cada mañana cuando nos levantamos, gracias te doy, Señor, por un día más de vida que me regalaste. Gracias, Señor, porque es una oportunidad, Señor, para llenarme de tu espíritu hasta que llegue ese momento glorioso a que me encuentre contigo. Pero hermano, todo eso es un camino que diariamente tenemos que ir pidiéndole al Señor. Señor, me diste un nuevo día de vida, dame fuerza. Señor, me diste un nuevo día de vida. Tu palabra dice que tu misericordia se renueva en cada mañana. Y antes de comenzar nuestras tareas, doblamos nuestra rodilla, le pedimos al Señor, Señor, quiero tu guía, no quiero equivocarme. ¿Sabe por qué? Porque estamos en un cuerpo carnal. Estamos en un cuerpo que en estos tiempos tenemos que saber dónde está nuestra mirada. Cuando cumplimos, como dice el libro de Hebreos, erguíos vuestras cabezas que nuestro Redentor viene y tenemos la mirada puesta en Cristo Jesús, todo diferente. Pero a veces estamos también, hermano, mirando los problemas de este mundo. ¿Y qué vamos a hacer y cómo vamos a acontecer? Pero cuando nos animamos a creerle a Él, déjeme decirle que las bendiciones son tremendas, son diferentes. No le digo que va a tener toda una vida de prosperidad y de cuantas cosas, no. Va a tener lo primordial para el Hijo de Dios y la hija de Dios. Es la llenura del Espíritu. Es ese Espíritu que está dentro de nuestra vida que nos da el confort cada día. Y Él se encarga y suple todas nuestras necesidades, lo dice su palabra. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán por añadidura. Entonces cuando nos encargamos de buscar a Él y Él va añadiendo, aprendemos a hacer y darle toda la gratitud a Dios, porque sabemos de que todo proviene de Él. Y aún aprendemos a transmitirle eso a nuestros hijos, las bendiciones, y mostrarle lo que Dios nos da. Y mostrarle que cuando doblamos nuestra rodilla, la bendición de Dios está. Y no solamente, como digo, en lo material, porque hoy todo mira en lo material. Déjame decirle que lo material un día se va a quedar en esta tierra. Lo primordial es nuestra alma. Que cuando nosotros vamos preparando esa alma, cuando nosotros vamos preparando nuestra vida para poder un día encontrarnos con Él, vivimos como dice su palabra del libro de Hechos los Apóstoles. Ellos todos los días esperaban al Mesías. Se levantaban al otro día, no había venido, no importa, hoy viene el Mesías. Se levantaban al otro día, no había venido, no importa, hoy viene el Mesías. Todos los días esperaban el regreso. Hermano, hoy pasaron más de 2000 años, pero nosotros seguimos de la misma manera. Y con todo lo que vemos que está aconteciendo y todo lo que está pasando, vemos que ya Cristo está a la puerta. Vemos que ya falta poquito y nos vamos a las nubes. Pero para eso tenemos que estar orando y pidiéndole, Señor, como dice la palabra, y hay un gran consejo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermano, y cuando la palabra se refiere a guardar el corazón, no está refiriendo a este miembro, este músculo, que está latiendo dentro nuestro, que yo una vez miraba y observaba un electrocardiograma y veía cómo el corazón hace sube y baja, y todos queremos que haga eso, nadie quiere que vaya una línea derecha. Y decía, Señor, pensar de que tenemos que estar no en altibajos, sino tenemos que tener un solo ánimo. Está hablando, cuando habla del corazón, habla de lo que le da vida al cristiano. ¿Sabe lo que le da la vida al cristiano? El sentimiento, la voluntad, el buscar a Dios. Y son esas cosas que tenemos que buscar a Dios todos los días. Y tenemos que guardar todos los días. Y una de las cosas que en estos tiempos uno ve y observa, tiempo que hace ya rato que no podemos congregarnos, y a veces uno al escuchar observa y dice, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a que nuestro sentimiento no se doblegue. Vio que por ahí un hijo llora y ya queremos ahí cumplir. No. Yo siempre le digo a mis hijos, yo te tengo que retar, yo te tengo que corregir, porque su palabra dice, Dios al que ama, corrige. Entonces yo te tengo que corregir. Entonces cuando tenemos ese sentimiento en Cristo, estamos seguros. Amén.
Pero todo eso le pedimos al Señor: Señor, tu ayuda, Señor, sea tu espíritu. Hermano, porque así comentamos lo que le aconteció a Asaf, lo que él dijo. Hermano, la palabra del Señor cuenta una historia. Y cuando hablamos de historia es un caso verídico, algo que aconteció. Pablo habla de su conversión. Saulo de Tarso, un hombre que perseguía a la iglesia del Señor. Un hombre que tenía un celo humano y seguía a la amada iglesia. Y la iglesia le temía por lo quien él era. Hasta que un día se presentó la luz de Cristo. Dice que una luz lo iluminó y le trajo el conocimiento de quién era él. Hermano, dice que le tenían miedo y nadie quería recibirle. Porque dijo: no, si le abrimos la puerta nos va a matar, nos va a destruir. Pero dice que hubo uno que intercedió por él, llamado Bernabé. Y no solamente que intercedió con él, sino fue su compañero. Y dice que Bernabé lo acompañó en el principio de su ministerio. Dice que anduvieron, dice que donde ellos estaban, Dios hacía cosas tremendas. Donde ellos se movían, la presencia del Señor estaba. Donde ellos se reunían y alababan de Dios y le pedían a Dios, Dios respaldaba. Pero dice que llegó un momento en el cual el sentimiento le ganó a Bernabé. Bernabé quiso llevar a su sobrino y Pablo le dijo: todavía no es el tiempo, déjalo. Y dice que se separaron. Hermanos, Bernabé en un momento desvió la mirada. Hermano, en un momento Bernabé se olvidó de esa luz. Porque el libro de Gálatas, cuando está hablando de algo tremendo, Pablo dice: la hipocresía de ellos aún a Bernabé arrastró. Hermano, que cada día Dios nos ayude. Y esta luz verdaderamente pueda reflejarse dentro de nuestras vidas. Que esta luz, hermano, cada día pueda fluir dentro de nuestro ser. Que el Señor dijo: si ustedes tienen luz, si esta lámpara la tienen bien agudizada, su cuerpo será luminoso. Ahora, si esta lámpara, ustedes piensan, ustedes por ahí creen que es todo luz, pero tiene parte de tinieblas, no van a vivir una vida espiritual plena y corremos esos peligros. Asaf dijo: casi, estuvo a punto. Después le agradeció a Dios en gratitud por lo que Dios le entregó. Pero de Bernabé dice: la hipocresía de ellos lo deslizó. Y no relata más de este varón que le acompañó, de este varón que Dios estuvo. Hermano, hoy por misericordia de Dios, Dios nos permite poder compartir estas palabras. Déjeme decirle que se está orando y se le pide a Dios: Señor, tu guía, Señor, tu espíritu. Yo siempre le digo a los hermanos que hombres y mujeres que hablen de Dios, montañas, muchos. Ahora que Dios hable por esas vidas, todo cambia, todo diferente. Hermano, y sabe que eso me tocó vivirlo. Yo tenía, y le comento, tenía mi pastor, el cual enfermó, y yo iba a verlo. ¿Y sabe qué me decía mi pastor? Siempre hacía que su familia salga. Y mi pastor me decía que no me aparte de mis consiervos. Y me llamaba mi pastor y yo entraba y volvía a salir porque quería que estén los hijos, la familia, porque ya me decían que él partía. Pero él luchaba con su cabeza buscándome entre la multitud y me volvía a llamar y yo me acercaba. Y él me decía: nunca te aparte de los consiervos. Nunca te aparte, te van a instruir, siempre mira la iglesia. Y sabe que yo aprendí. Así como aprendí que esa niña me tocó porque Dios me estaba hablando y que Dios quería que me dé cuenta lo que Él había hecho en mi vida. Mi pastor me dijo: mira la iglesia. Mira la iglesia. ¿Sabe qué me dijo? Me dijo: Martín, vos sin Dios estás vacío y desordenado. Martín, vos sin Dios andás en tiniebla porque andás en ignorancia. Mas si Cristo está en tu vida,
todos diferentes, y vas a tener alimento para entregar. Hermanos, espero que esta palabra que Dios envió a su pueblo sea de bendición, y todo aquello que la estén escuchando de la misma manera pueda recibirla. Y cuando usted recibe, dice que esta palabra es maná, es alimento. Usted cuando lee su palabra se sacia, siente su cuerpo saciado. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Vamos a seguir como hasta ahora, orando el uno por el otro. No importa la distancia, como dijimos al principio, como dijo Pablo. En cuerpo no estamos presentes, pero en espíritu estamos. Porque le estamos creyendo un mismo Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente. Él está en cada lugar de la Argentina, en aquel lugar del Paraguay, en todo lugar donde esté llegando, gloria a Dios, esta palabra, Dios está al lado suyo. Yo le invito en esta hora, vamos a hacer una oración y para entregar lo que Dios entregó y que sea de bendición. Amado Señor y eterno Padre Celestial, Señor, en esta tarde, Señor, he compartido tu palabra con mis hermanos. He compartido tu palabra, Señor, y sea de bendición. Puedas tú, Señor, en estos tiempos ayudarnos, enseñarnos, mostrarnos quién eres tú, Dios Todopoderoso. Y si hay alguno de mis hermanos que todavía esta luz plena no entró en su vida, Señor, a través de esta tarde, su vida pueda ser diferente, su vida pueda cambiar, para que un día, todos juntos, tú nos vengas a buscar en aquella gran nube. Dios le bendiga, hermanos. Amén.